Sigamos pensando en la muerte. ¿Cómo será la muerte de usted? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 y 3, mejor es estar en la casa donde hay luto, o sea, cuando alguien murió y lo van a velar, porque el hombre pondrá esto en su corazón, o sea, pensará acerca de la muerte. Mejor en la casa donde hay luto que en la casa donde hay banquete, porque esto Dios lo permite para que el hombre lo ponga en su corazón, el asistir a un lugar donde hay un muerto, donde alguien falleció. ¿Cómo será su muerte? Dice el decreto condenatorio que está en la Biblia, en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Y penalmente hablando, cuando usted pecó, ya no importa que ya no peque más, porque penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Por pecar usted tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante gran trono blanco, y ahí usted pagará penalmente por sus pecados, con la muerte de su alma, la muerte segunda, el lago de fuego. Pero dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Ahí están las buenas noticias de salvación. Las predica el apóstol Pablo. Y dicen que Cristo murió en vez de nosotros, tomando nuestro lugar, dejándose él en la cruz imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer desde que nacemos, en todo nuestro paso por este mundo hasta que nos muramos. Así Cristo se dejó imputar él con los pecados de nosotros, dice 1 de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados que nosotros siempre los vamos a cometer hasta que nos muramos, queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos. Todo tipo de pecados que a nosotros nos condenan nuestras almas a la muerte le fueron imputados a Cristo, antes de que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer. Dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa sustitución completa, en donde Cristo en vez de usted, en vez de mí, asume nuestra culpabilidad, nuestros pecados y Él los paga. La condena fue sobre Él. Ese decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, se le fue aplicada a Cristo, porque sobre Cristo estaban nuestros pecados. Y Él nos dejó salvados antes de que nosotros naciésemos en este mundo y los empezásemos a cometer los pecados. Nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Ahora, en Juan 8:24, el Señor advierte a los que no creen en Él y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les recuerdo, penalmente hablando, un solo pecado. Indistintamente a los demás pecados que usted los pudiera cometer o no, ya le condenan perpetuamente su alma a la muerte, muerte eterna. Una vez que usted pecó, ya no importa que no peque más, su alma ya quedó condenada a la muerte. El arrepentimiento es un llamado a darle la debida importancia que tiene el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Darle la debida importancia que merece darle el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos nosotros, y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos, no estando circuncidados, en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no siendo judíos, siendo gentiles como somos nosotros los chilenos, yo soy chileno, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Atienda esto, mi querido amigo, en la cruz, penalmente hablando, a usted le fueron perdonados todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todos los decretos condenatorios contra nosotros, el acta de los decretos, todas las infracciones, las demandas a la muerte de nuestras almas, todos esos decretos condenatorios le fueron aplicados a Cristo y quedaron anulados para nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En ese momento Cristo nos salvó el alma por sustitución de condena. Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. ¿Qué significa para usted este anuncio? El hecho de que Cristo haya muerto por los pecados de usted, en vez de usted, por los pecados de usted. Para mí significan buenas noticias de salvación, vida eterna para mi alma. ¿Y para usted significa lo mismo? Recordemos, en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Piensa en su muerte. ¿Cómo le tocará morir a usted? ¿De un infarto cardíaco? ¿Morirá de viejo? ¿Ahora morirá muy pronto? ¿Quién sabe si usted le toca morir mañana o esta tarde? Cuando cierre los ojos de su cuerpo, los ojos de su alma, ¿dónde lo abrirá?
Repito, cuando usted cierre los ojos de su cuerpo, los ojos de su alma, ¿dónde usted los abrirá? ¿En el cielo con el Señor, en vida eterna? ¿O en el infierno alzará sus ojos estando en tormento, los ojos de su alma? Juan 8:24, Cristo advirtiendo, por eso os dije, le está advirtiendo a los que no han creído que Cristo es el Salvador de nuestras almas. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Fuera de Cristo no hay ningún otro. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de ir al infierno a pagar por nuestros pecados. En Juan 8:24, Cristo advierte a todos los que no creen en Él, que Él es el Salvador, y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que el pecado, penalmente hablando, sea condenado, sino con la muerte del alma. Y usted ya pecó, ya no importa que ya no peque más, porque los pecados no se promedian como buenas obras. Y las diferentes sentencias que nosotros vamos acumulando por pecar a la muerte del alma no se negocian. Entonces, o los pecados los paga usted en el lago de fuego, los pagará usted en el lago de fuego, o ahora cree que ya Cristo se los pagó en la cruz, y usted hace efectiva la vida eterna prometida por Cristo. Promesa con juramento. Hebreos capítulo 6. Porque Dios prometió y juró que en la simiente de Abraham todos los seres humanos serían salvos, conforme a la gran voluntad del Señor. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y esos buenos deseos del Señor se quedaron así, en buenos deseos? En manera alguna. Se consumaron completamente en la cruz. Cristo consumó su voluntad de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora el Señor no es responsable de que usted se vaya al infierno. Repito, Cristo no vino, lo repito del video anterior, lo que yo dije, Cristo no vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que usted no sepa dónde va después de morir, para que usted ande en tinieblas, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe exclusivamente a que usted no creyó con todo su corazón que cuando Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, le dio vida eterna. Y eso es lo que lo condena, no creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo no dice el que fuera un pecador, el que fuera un tibio, el que fuera infiel, el que no guardare los mandamientos, el que se porte mal será condenado. No, el que no creyere que yo ya le salvé. Porque cuando Cristo murió por nuestros pecados nos salvó de ir al infierno, nos dio la vida eterna. Esas son las buenas noticias de salvación que están en 1 Corintios 15, el 3 al 4. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos salvó. Porque si Cristo en vez de mí, en vez de usted, muere, es condenado a la muerte y muere por los pecados de nosotros, entonces nosotros no podemos ser condenados a la muerte de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. Porque hay una sustitución de condena. Dios es fiel, Dios es justo. Y una vez que usted ha sido sustituido por Cristo, no puede ser condenado por ningún pecado que cometa en esta vida. Porque todos los pecados que usted cometerá, igual que yo, en esta vida, le fueron asumidos a Cristo, imputados a Él, y antes que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer, hasta que no muriésemos, le fueron imputados a Cristo y Él los pagó, muriendo por nuestros pecados. Y así nos salvó. Ahora en Juan 8:24 el Señor advierte y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado se condene sino con la muerte del alma. Por eso que hay que arrepentirse. El arrepentimiento está vinculado con reconocer que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte con necesidad de salvación, con necesidad de Cristo el Salvador. Darle la debida importancia que merece darle al decreto condenatorio que está en Ezequiel 18:4. El Señor, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar arrepentimiento y fe del Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces usted tiene que arrepentirse, es decir, darle debidamente la importancia que tiene el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Usted tiene que pensar, está escrito, el alma que pecare esa morirá, y yo ya pequé, mi alma está condenada a la muerte. Necesito ser salvo de ir al infierno, a pagar por mis pecados. Eso es arrepentimiento, un reconocimiento de que ya quedó condenado a la muerte. Y una vez que su alma quedó condenada a la muerte por haber cometido tan solamente un pecado, no hay nada que usted le salve, no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma por haber pecado quede sin efecto. Ahora, cuando Cristo, en vez de usted, muere por los pecados de usted, le salva, por sustitución de condena.
Entonces Cristo ahora dice en Juan 8:24, a los que son incrédulos a Él, al Salvador, que es Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿O usted cree ahora con todo su corazón que cuando Cristo en la cruz murió por sus pecados, fue ejecutado a la muerte y murió por los pecados de usted, le salvó y se los perdonó todos? Y si no lo cree, entonces ningún pecado tiene que quedar impune. Entonces los pagará usted. Por no creer que Cristo se los pagó en la cruz, entonces los tiene que pagar usted. Entonces usted tiene que saber que los pecados se pagan penalmente con el lago de fuego. Eso lo tiene que tener muy claro usted. O todos los pecados que usted cometerá en esta vida, ¿los pagará usted en el lago de fuego? Porque así se pagan penalmente los pecados, con la muerte eterna del alma en el lago de fuego. O ahora, antes de que usted muera y selle eternamente el destino de su alma, cree de todo corazón que ya Cristo hace 2000 años atrás, hace más de 2000 años atrás, en la cruz se los pagó todos penalmente. Y así los salvó. Eso es lo que está diciendo Cristo, advirtiendo a los que son incrédulos a Él en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los tendrás que pagar tú, por no haber creído que ya Cristo te los pagó. O los pagarás tú, en el lago de fuego, todos tus pecados. O ahora, antes de morir, crees que todos tus pecados, antes que tú nacieras en este mundo, y los empezases a cometer hasta que te murieses, ya te los pagó todo Cristo en la cruz. Es decir, que ya Cristo te salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito, su discípulo, y le dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Estamos salvados ya. Usted no tiene que ser salvo. Usted ya ha sido salvo. Para hacer efectiva esa salvación que ya Cristo consumó para usted, lo cual es vida eterna para usted, inmortalidad para su alma, la tiene que hacer efectiva creyéndola de todo corazón. La tiene que hacer efectiva por la fe. El injusto es justificado por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, en lo que ya Cristo consumó, la vida eterna, creyéndola con todo corazón, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. El injusto, como está escrito, no hay justo ni a uno, Romanos 3:10, es declarado justo por la fe. El justo por la fe vivirá. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha creído usted con fe que cuando Cristo murió en vez de usted por los pecados de usted, le dio la vida eterna, lo salvó? ¿Tiene usted certeza que al morir va al cielo, por lo que Cristo hizo por usted en la cruz, o anda en tinieblas? El Señor Jesucristo dice en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Toda persona que no sabe a dónde va después de morir va al infierno, porque eso de no saber a dónde va después de morir, no saberlo con certeza, es prueba suficiente para imputarle condenatoriamente a la persona que no creyó que Cristo le salvó. Porque si la persona hubiese creído que Cristo le salvó, sabría que al morir va al cielo. ¿Me entiende? En 1 Juan 5:13 dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que tenéis vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? Al morir, ¿dónde abrirá sus ojos usted? ¿Los ojos de su alma? ¿En el cielo? ¿Porque Cristo murió por sus pecados, por eso? ¿O los abrirá en el infierno, los ojos de su alma? Eso lo decide usted ahora, aquí en la tierra. Por eso que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que te mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando usted se muera. ¿Cuántas personas hoy están en el infierno, gritando y clamando por misericordia? Y se le terminó el tiempo aceptable, se le terminó la hora de salvación. La hora de salvación, el día aceptable, es ahora cuando usted tiene vida física todavía. Al morir físicamente habrá sellado eternamente el destino de su alma, sin poder revertir jamás ese destino. Habrá sellado eternamente el destino de su alma. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. Lo dice el Señor. Por eso os exhortamos a que no recibáis la gracia. Gracia significa que la salvación ha quedado para nosotros gratuita. La consumó Cristo en la cruz para nosotros gratuitamente. Os exhortamos a que no recibáis la salvación de Cristo creyéndola en vano, creyéndola sin fe, dudando, no estando seguro, no estando convencido que por lo que hizo Cristo en la cruz nosotros vamos al cielo, no estando convencido de eso. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, dice Dios. En tiempo aceptable.
mientras viva físicamente aquí en la tierra. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, antes de que su corazón deje de latir. Al morir habrá sellado eternamente el destino de su alma. Si usted entra por la puerta estrecha, al camino angosto que va la vida, de Mateo 7, versículos 13 y 14, habrá sellado eternamente para bien el destino de su alma, porque habrá entrado a la vida eterna, a la inmortalidad. Pero si usted entra a la eternidad por la puerta ancha, habrá sellado para mal eternamente el destino de su alma sin marcha atrás, sin poder jamás revertir ese destino. Dice el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella. Y Cristo comienza diciendo, entrad por la puerta estrecha, no hallad. Y se entra solamente por la fe en la vida eterna que ya Cristo nos consumó, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Arrepentidos y creed ahora, antes que mueras, en el Evangelio, para que usted sea salvo de toda condena, debido a los pecados que todos nosotros los cometeremos hasta que nos muramos.